En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice esta conferencia que vamos a tener para tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, empezamos los ejercicios espirituales en un día muy especial, San Benito, que además que es el patrón de Europa, también es el patrón de la vida monacal. Él escribió la regla que más ha influido después en todas las órdenes religiosas. Seguramente también en la de Santa Clara hay mucho de la regla de San Benito. Y un mes después, justito el 11 de agosto, pues Santa Clara, ya eso lo saben mejor que yo. Pues suelo comenzar los ejercicios espirituales con una referencia al nacimiento de la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles nos dice primero San Lucas que ascendió el Señor, los apóstoles se retiraron con alegría a Jerusalén, subieron a un lugar alto para estar más recogidos y estuvieron 10 días haciendo oración, desde la ascensión del Señor hasta aquel día tan importante para la Iglesia como fue Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés. Y en ese día, estando todos unánimes, dice San Lucas, en oración, 10 días llevaban así, esos primeros cristianos, que podían ser unos 120, con la Virgen María, pues recibieron las lenguas de fuego del Espíritu Santo y se cambió la historia de la Iglesia. Porque hasta entonces Jesucristo había muerto, había resucitado, pero todo parecía que iba a seguir igual. Cuando ya se provoca un terremoto espiritual en la Iglesia y empieza a conmoverse todo y a convertirse muchísimas almas, es a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo. Por eso vamos a pedir a la Virgen Santísima que esté muy cerca aquí con nosotros, que estamos también en un lugar alto, metafóricamente, lejos del mundanal ruido, en silencio estos 8 días, para que ella, mediadora de todas las gracias, nos dé ese Espíritu Santo que tanto necesitamos, porque sin él no podemos hacer nada. El Evangelio es superior a las fuerzas humanas. La carne pesa mucho, el diablo no descansa, y el mundo siempre entra por alguna rendijilla. Por más que haya clausura, siempre entra por algún lado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque si no, por un lado o por otro vamos a hacer agua. Y hay muchos peligros. Dicho esto, en estos ejercicios espirituales yo no les puedo ofrecer virtudes sólidas, porque los que me conocen, ustedes no me conocen, pero los que me conocen de verdad saben que no las tengo. Entonces, por ahí no va a venir el fruto, porque yo tenga virtudes sólidas, porque no las tengo. Tampoco les puedo ofrecer cualidades oratorias, porque alguna vez tal vez se han dado cuenta, pero más se darán cuenta, que me cuesta mucho leer seguido un párrafo sin atrancarme. O sea, yo no leo bien.
Así que de cualidades nada. Así que ya saben. Tercero, tampoco les voy a ofrecer, diríamos, autoridad de mi parte, porque ni la tengo ahora, no soy ni vicario parroquial ni nada, ni nunca he tenido un cargo importante. Y ya les digo que lo único que les puedo ofrecer, y eso creo que sí que lo tengo gracias a Dios, y no me da vanidad, sino que es una responsabilidad de mi parte, porque si no sería un traidor, lo único que les puedo ofrecer es doctrina recta y segura. Por lo menos que ustedes estén tranquilas, que lo que sale de esta boca va a ser siempre o la Iglesia o no contra la doctrina de la Iglesia. Entonces, en los ejercicios, yo nada más que voy a ser un mero transmisor de ese depósito de la fe que nos han dejado los apóstoles hace 2000 años. Esa Sagrada Escritura, palabra de Dios, interpretada por el magisterio de la Iglesia y vivida por los santos, especialmente San Francisco de Asís, que lo voy a usar mucho, y Santa Clara de Asís. Respecto al magisterio de la Iglesia, en el número 2039 nos dice el Catecismo Oficial de Juan Pablo II: no se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Ese es el primer grado de la humildad, estar con el entendimiento abierto para que sea nuestro criterio la Iglesia fundada por Jesucristo, que ya tiene su Papa. Respecto a esto, nos dice la Sagrada Congregación para el Clero en un documento del año 2013, en el número 57, nos dice: el disentir, la obligación de adherirse al magisterio en materia de fe y de moral está intrínsecamente ligada a todas las funciones que el sacerdote debe desarrollar en la Iglesia. El disentir en este campo debe considerarse algo grave. Grave se entiende, como lo explicó una vez Juan Pablo II, pecado mortal. Y vamos a recoger el ejemplo de San Francisco de Asís. Esto que voy a leer es sobre él, de la vida segunda de Celano. Proporcionaba también con frecuencia ornamentos de iglesia a sacerdotes pobres, dando el honor debido a todos, hasta los de grado más humilde. El que había de recibir la investidura de embajador apostólico, San Francisco de Asís, y ser todo íntegro en la fe católica, estuvo desde el principio lleno de reverencia para con los ministros y los ministerios de Dios. San Francisco de Asís no cayó en las corrientes peligrosas de su tiempo de apartarse de la fe católica, siempre en todo íntegro en la fe católica. Es el número 8 de la vida segunda de Celano, del capítulo 4. En aquel tiempo de San Francisco de Asís estaban pues corrientes peligrosas, como eran los albigenses, los cátaros, y también surgió en la Iglesia un movimiento que se llamaba los Fraticelli, que decían prácticamente que la única vida que se podía vivir lícitamente era la pobreza total,
y decían que, bueno, Jesucristo con los apóstoles había sido como vida religiosa, y que fuera de eso, pues todo lo demás era imperfección, por no decir pecado, y que prácticamente la Iglesia tuvo que intervenir porque el demonio actúa no solamente por la izquierda, que sería la tentación de la vida cómoda y todo eso, sino también da tentación por la derecha, que es las exageraciones, el rigor excesivo, la rigidez. Entonces, acordémonos de San Benito, que es el santo de la virtud de la prudencia, que es el término medio, el que nos da la Iglesia. El camino hacia el cielo es como un camino estrecho que tiene dos precipicios. Se puede caer por un lado o por otro. Y el demonio que nos conoce sabe por dónde empujarnos. Este parece que va a caer por aquí. El director de los ejercicios espirituales da la luz del Evangelio, en general y en particular. En su origen, los ejercicios espirituales eran 30 días y San Ignacio los daba a una sola persona. Imagínense qué privilegio. Un santo como San Ignacio, a una sola persona, le predicaba un poquitín cada día, 15 minutos, algo más, así como coloquio, dirección espiritual, y después dejaba al dirigido solo para que hiciera lo más importante, el trabajo de él con el Espíritu Santo. Entonces, yo voy a tener también un trabajo general de predicación, que es lo que estoy haciendo ahora, y luego, si alguno quiere voluntariamente, también puedo dar esa luz en particular, que serían las consultas en privado. Para que el ejercitante, esto es el fin de los ejercicios, se examine ante la luz y corra. Estas dos cosas son las principales, los dos quicios de los ejercicios espirituales. Examinarse, que es el poder legislativo, esto lo explicaré en otra conferencia más adelante, y correr, es decir, el poder ejecutivo. Saber la voluntad de Dios, examinarse, y después, una vez que yo la sé, poner los medios para seguirla en grado heroico. Poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo. El punto primero de San Ignacio en sus ejercicios espirituales me dice el fin de los ejercicios, que es el siguiente: ejercicios del alma para quitar las aficiones del alma desordenadas y hallar la voluntad divina. O sea, dos cosas. Primero, si hay alguna cosa rara, peligrosa que se me ha pegado a lo largo del año después de los últimos ejercicios espirituales, quitarla, sin piedad, aunque esté muy apegado a ella, quitarla. Y segundo, dice San Ignacio, una vez quitadas esas afecciones desordenadas, hallar la voluntad divina. Porque si no me quito esas afecciones desordenadas, no voy a ver la voluntad divina. Voy a ver mi voluntad. ¿Qué me dicen esas afecciones desordenadas? El principio y fundamento, vamos un poquito rápido al principio, porque San Ignacio, claro, tiene 4 semanas en que se habla del principio y fundamento, del pecado, de los novísimos, y después ya empieza con el modo de hacer oración, las virtudes, la vida de Cristo, la pasión de Cristo y luego el triunfo de Jesús. Bueno, como solo tenemos 8 días y no 30, algunas cosas que yo ya los tengo más o menos por sabidas las doy muy rápido, a lo mejor entre hoy, en un solo día ya doy la primera semana, y ya a partir de mañana empiezo con la segunda, ¿no? O sea, lo más que creo que ustedes hay que insistir, ¿no? Que es la oración, las virtudes, pero al menos el primer día vamos a emplearlo a la primera semana de San Ignacio.
El principio y fundamento, dice San Ignacio, es: el hombre es criado para alabar, reverenciar y servir a Dios y mediante esto salvar el alma. Lo primero que hay que tener claro en la vida espiritual es cómo salvar el alma y cómo se salvan las almas. Entonces, aunque se tenga que empezar desde la base, pero eso se tiene que recordar de vez en cuando, porque hoy en la Iglesia lo más atacado en el orden intelectual es lo que voy a decir, lo más atacado. Y todos lo tenemos que tener muy claro, porque de repente vienen personas, nos piden consejo, y si no tenemos esto claro, pues no las podemos ayudar. Pero repito, esto que voy a decir es lo más atacado hoy en la Iglesia, lo más. Que es, diríamos, la teología de la justificación. Primer punto. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, me dice el Magisterio que solamente en esta vida se puede abrazar o rechazar a Jesucristo. Esa decisión solo se puede tomar en esta vida. Después de la muerte ya no se puede cambiar esa decisión. Y me dice el número 1022. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, que sería el purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Por lo tanto, vamos a poner aquí la decisión por Cristo solo en esta vida. Y tenemos los números 1021 y 1022. Y nos dice el 1022 que o puedo ir inmediatamente al cielo, que serían las almas que ya están perfectamente purificadas en este mundo. Esto me lo dice el 1023, cielo. O puedo ir primero al purgatorio, que sería el 1030, o el infierno, que sería el 1035, el 1033 y el 1035. Vamos al 1033.
en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, que esa decisión que solamente puedo tomar yo en esta vida y que nadie la puede tomar por mí, solamente se puede tener antes de la muerte. Después de la muerte es como si la muerte hiciera una foto que congelara mi opción por Dios, y esa foto de a favor o en contra de Dios se queda ya para siempre. Por lo tanto, las almas en el purgatorio no es que se arrepientan en el purgatorio recién de sus pecados veniales, sino que son purificados a la fuerza. Ese arrepentimiento de los pecados veniales ya les viene en el momento de la muerte, cuando tienen el juicio particular. Y nos dice el 1035, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Es decir, que las almas que caen en el infierno ya no pueden salir de allí. Ni aunque se rece por ellas, ni aunque yo celebre 1000 misas, es imposible sacarlas de allí. Y esto está avalado, según la nota 632, por diversos concilios que son de fe. Por ejemplo, el Cuarto Concilio de Letrán, el Sínodo Quicunque, el Segundo Concilio de León, la Constitución Dogmática Benedictus Deus de Benedicto XII, el Concilio de Florencia, etc. Por lo tanto, es un dogma de fe. En el número 393 nos dice el Catecismo: es el carácter irrevocable de su elección, está hablando del demonio, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es decir, esta eternidad de las almas en el infierno también se aplica a los ángeles caídos. Evidentemente la Iglesia siempre se funda en la Sagrada Escritura. Vamos a ver lo que nos dice San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente. Y había un mendigo, por nombre Lázaro, que estaba tendido a su puerta, cubierto de úlceras, y deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y nadie se las daba. Sobre esto venían los perros y lamían las úlceras. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el infierno. En medio de los tormentos, alzando sus ojos... Adelante. Sí.
Buenos días. Buenos días, perdón. En medio de los tormentos, alzando sus ojos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y levantando la voz, dijo: Padre Abraham, compadécete de mí y envía a Lázaro para que moje la puntita de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me abraso en estas llamas. Esto da a entender lo que llaman los teólogos la pena de sentido, que es el dolor. Díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida y Lázaro asimismo sus males. Ahora, en cambio, él aquí es consolado y tú atormentado. Y a todo eso, entre nosotros y vosotros, ha quedado abierta una gran sima, un abismo, de suerte que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco de ahí pasar acá. Es decir, que ni los que están en el cielo pueden cometer un pecado y condenarse, menos mal, ni tampoco los que están en el infierno arrepentirse e irse al cielo. Y dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormentos. Dícele Abraham: Tienen ya a Moisés y a los profetas, hoy diríamos la Iglesia. Escúchenles. Él repuso: No, padre Abraham, sino que si fuere a ellos, alguno de los muertos harán penitencia. Tanto que pedimos nosotros milagros, ¿no? Díjole Abraham: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, el magisterio de la Iglesia, tampoco creerán si alguno resucitare de entre los muertos. Me quedan unos minutos. Resumiendo, los errores contrarios a los que hemos estado, de lo que estamos hablando, está, primero, los que dicen que el infierno no existe. Esto evidentemente va contra la fe católica. Otros dicen que está vacío. Existe, pero está vacío. Porque, claro, digamos, la imaginación de los que no quieren aceptar el Evangelio es múltiple, ¿no? Bueno, pues para esto nos bastaría, además de muchos testimonios de santos, las revelaciones de Fátima, que dice: rezad y haced penitencia, porque hay muchos que se condenan, porque no hay nadie que rece y haga penitencia por ellos. Y ese es el sentido de que ustedes estén aquí y su vocación, de que ustedes recen por los que no rezan y hagan penitencia por los que no la hacen. Para que, aunque sea en el último minuto de su vida, por las oraciones y la vida de ustedes, esas almas, algunas por lo menos, se salven. Tercero, algunos dicen: en la hora de la muerte me arrepiento y entonces me salvo. Es aquello que decía San Ignacio en los ejercicios del tercer binario: en la hora de mi muerte ya me convertiré. Lo que pasa es que eso es jugárselo todo al final, y de Dios nadie se ríe. Acordémonos de aquella parábola de las vírgenes necias que no llenaron las lámparas de aceite y lo dejaron todo para el final, y resultó que al final no les dio tiempo.
muertes repentinas, etcétera, etcétera, que pueden truncar esos planes bajos que tienen tantas personas de ofender a Dios hasta el momento de la muerte. Acordémonos de las vírgenes necias. Y otro error, más fino todavía, dice, bueno, pues si es peligroso arrepentirme en la muerte y a lo mejor no me da tiempo a arrepentirme, pues me arrepentiré después de la muerte. Bueno, pues para esto todo lo que les he dicho antes. No hay arrepentimiento después de la muerte. Lo que hemos leído del catecismo. Y por último, en la historia de la Iglesia, ya en los primeros siglos, un filósofo cristiano que se llamaba Orígenes. Claro, en aquellos tiempos el magisterio de la Iglesia no se había escrito como ahora, ¿no? Somos unos privilegiados. La Iglesia ha ido sacando del depósito de la fe las cosas conforme se iban dando los errores y las herejías. Entonces, este Orígenes enseñaba que al final del mundo había una especie de apocatástasis donde todos los del infierno salían del infierno y se iban al cielo, ¿no? Como una especie de recuperación final, ¿no? Y esto también fue expresamente condenado por la Iglesia Católica, la apocatástasis esta de Orígenes. Entonces, como resumen, la vida no es una película que se puede rebobinar o cortar, sino que es como una obra de teatro en directo. Y ese es un símil de San Pablo, ¿no? Estamos en un tiempo en que ya la obra de teatro se termina y los que tienen como si no poseyeran, los que tal, ¿no? Ya se acuerdan de ese texto. Es decir, es una obra de teatro en directo. Cuando se acaba la función, lo que quedó, quedó. Pero hay una doble diferencia con ese símil de lo que ocurre en realidad. Y es que primero, por la misericordia de Dios, las últimas escenas de esa obra de teatro de nuestra vida son las que más valen. Es decir, es como si fuera una obra de teatro en que todo me ha salido mal, he sido un pésimo actor, pero resulta que en la última escena lo hago bien. Y Dios es tan misericordioso que si tengo, por la gracia de Dios y su misericordia, el mérito de tener la última escena bien, pues el censor de esa obra de teatro me aprueba, por la misericordia divina, si no, pobres de nosotros. Esto es para que vean la misericordia de Dios. Y segunda diferencia es que cuando se hace una obra de teatro, el actor y la actriz saben cuándo se va a bajar el telón y termina todo. En cambio, en esta vida, en esta obra de teatro, no sabemos cuándo se va a bajar el telón. Puede ser de repente. Por eso siempre hay que estar bien preparados.